Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Albarracín y hoy les vengo a hablar de genética. Genética en psicología. La genética ha sido el cajón desastre donde situar cómodamente el origen y el control de múltiples características simples o complejas de la naturaleza humana. El avance prodigioso de la bioética molecular y los últimos desarrollos en técnicas de análisis y modificación de material genético han proporcionado infinidad de ejemplos sobre la importancia que tiene el genotipo individual para explicar la constitución biológica de un ser vivo, sus posibilidades o deficiencias metabólicas, motoras y cognitivas, así como gran parte de sus reacciones o comportamientos habituales. En la filosofía, Richard, en el año 1983 y 1982, consideró que la mejor crítica filosófica contra el determinismo genético y su uso ideológico hunde sus raíces en las aportaciones de la biología molecular y la genética de la conducta. La genética de la conducta, origen y desarrollo. La genética de la conducta en sentido amplio ha sido campo de interés para muchos investigadores desde finales del siglo XX. La teoría de Darwin sobre la evolución, si la herencia afecta la conducta humana. Él surgió algunos de los métodos más utilizados después en genética de la conducta humana, estudios sobre familias, estudios de gemelos y diseños de adopción. En sentido estricto, la genética de la conducta inició sus primeros pasos a raíz de algunos artículos aparecidos en los años 60, cuyos autores llamaron la atención sobre la importancia que los factores genéticos podían tener en relación con el coeficiente de inteligencia y algunas psicopatologías como la esquizofrenia. Pero la genética de la conducta comenzó a ser centro de atención de las ciencias sociales y del comportamiento a raíz de la polémica furibunda suscrita en 1969 por un extenso y elaborado artículo de Arthur Jensen. Desde finales de los 80 hasta hoy, el caudal de información de genética aumenta espontáneamente gracias al trabajo coordinado de miles de científicos en iniciativas como el Proyecto de Genoma Humano y otros muchos proyectos en biomédica. Se está avanzando significativamente en el conocimiento de las bases moleculares de muchas enfermedades, entre ellas SIDA, cáncer, diabetes y alteración metabólicas, pero no tanto en el conocimiento de los factores genéticos que explican la diferencia individual de personalidad, capacidades cognitivas y psicopatológicas. Los genistas de la conducta reconocen que así están las cosas, sumergidamente por el papel de tan importancia de los factores no genéticos, educativos, familiares y ambientales. Importancia de los factores genéticos en las diferencias entre los individuos. Los investigadores en genética de la conducta entienden que los factores hereditarios intervienen y bastante en muchas conductas complejas, incluyendo capacidades cognitivas, personalidades y psicopatológicas. Ejemplos de factores genéticos en las diferencias entre individuos está el coeficiente de la inteligencia, creatividad, dificultades para la lectura, retraso mental y psicopatológicas. ¿Qué relaciones existen entre los genes y conducta humana? Las aportaciones de genética de la conducta no deberían ser identificados con los resultados de la genética molecular,
cuando se desconocen los procesos básicos mediante los cuales los genes ejercen su influencia sobre la conducta. Se tiende espontáneamente a creer que los genes influyen directamente en nuestro comportamiento, es decir, codifican conductas. ¿Qué es la genética? La genética es la rama de la biología que estudia la herencia de la biología. Los genes son las unidades de información que se transmiten de padres a hijos. Los genes están compuestos de segmentos de ADN, que es la molécula que codifica la información genética. Los genes se habitúan en cromosomas, que son estructuras con apariencias de palitos, en el núcleo de las células. Orígenes de la genética. El monje australiano Gregor Mendel, 1822-1884, establece las leyes básicas de la herencia a partir de sus investigaciones sobre la hibridación en guisantes. En 1905, William acuñó el término genética, que proviene del griego geneticus, que significa genotipo. En 1909 se acuñó el término gen. Conclusiones. Aunque espontáneamente se utiliza a menudo la expresión genes, para algo sería más exacto hablar de influencias genéticas sobre las diferentes individualidades en altura en el comportamiento del esquizofrénico. Todos los efectos de los genes sobre la variedad son indirectos y representan a los efectos acumulados de las